Cerca. Qué bueno verte, dígale. Qué bueno verte, qué gozo poder adorar al lado de un bendito. Qué gozo poder adorar en medio de los santos. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Sabe que algo que la iglesia tiene el privilegio de disfrutar la presencia del Padre, de disfrutar la presencia del Hijo y disfrutar la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio, hace un tiempo se lo compartía, tiene distintas expresiones, manifestaciones. El Evangelio es Jesucristo, sepa eso. El Evangelio es una buena noticia, es una palabra de salvación, pero es Cristo mismo revelado como una buena noticia. Ahora, la noticia diferente de una noticia de un diario, de un noticiero, esta noticia es la noticia y la persona misma. Por ejemplo, yo cuando escucho una información de, a ver qué información, por ahí a mí me llama la atención que una mujer tuvo sectillizo y digo, wow, ¿cómo tuvieron esos niños ahí adentro? Son noticias que a mí me curiosas, como quien diría. Pero yo no estoy en el lugar, ni la persona está donde yo estoy. En el Evangelio pasa que llega la noticia y llega el autor de la noticia, que es Jesucristo. Entonces, eso uno lo va comprendiendo de que yo no solo leo la palabra, sino que estoy con la persona que es Cristo, que es la palabra. Amén. Todo eso se va revelando en el Evangelio. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer una carta, pero una carta no me puede acariciar, salvo que yo me pase la carta por la mejilla. Estaba tan enamorada. Pero en este caso, cuando yo leo la carta que es la carta de amor del Evangelio, que es Cristo amando la tierra, Dios amando al mundo, también se manifiesta la persona de Dios acariciando mi vida, abrazándome, consolándome, fortaleciéndome. Entonces usted tiene que aprovechar todas las manifestaciones. Hay veces que uno solamente, hay gente que se dedica a querer sentir experiencias y las experiencias son buenas, pero no son parte de toda la verdad. No solamente es una experiencia, sino también un conocimiento, una revelación. Amén. Pero hay otros que solamente tienen el conocimiento y la revelación, pero no tienen la experiencia. Por ejemplo, la experiencia de la sanidad, la experiencia de la liberación, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la experiencia del poder de Dios, la experiencia de la multiplicación. ¿Me van entendiendo? Entonces yo puedo tener la teología, la escritura, la palabra, pero tiene que haber una experiencia. Yo lo viví. Me pasó. Gloria a Dios. Me pasó, lo viví. Vi a Dios en esto. Recibí fuerzas. Fui librado. ¿Cuántas experiencias
hay que dan una evidencia de Dios. Entonces usted no se quede solo con tener una palabra de Dios. Gloria a Dios que tenga una palabra, pero tiene que tener también una experiencia, ver la palabra obrar. Amén. Vaya rapidito a una palabra que estamos compartiendo en Génesis capítulo 28. ¿Alguno se cansó de leer esta parte? No. Bueno, vamos a estar todo el año leyendo esto, creo. Y después lo vamos a seguir leyendo. Amén, dicen acá, eso es bueno. Pero sabe que yo le compartía algo que me daba el Señor, que uno va comprendiendo la palabra de Dios en distintos aspectos, en distintas revelaciones. De acuerdo a la revelación de lo que voy comprendiendo, es el uso que le voy dando. Por ejemplo, hacer un pan casero es que lo que es una receta, una elaboración, una cocción. Y ese pan casero puede bendecir mi casa. Ahora yo puedo hacer 10 panes, 100 panes, 1000 panes y la misma receta, la misma elaboración y la misma cocción ya no solamente me bendice a mí, sino comienza a volverse un negocio, comienza a volverse una fuente de ingreso, de bendición. Pero ¿qué cambia? La receta es la misma, lo que cambia es la cantidad de ingredientes, lo que cambia es el empleo en lo que llevo esa receta. Ahora, el Evangelio, más allá de que mucha gente se escandaliza de la palabra negocio, Jesucristo dijo cuando se perdió en el templo, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y negocio no tiene que ver con una ganancia deshonesta, no tiene que ver con hacer mercado de algo, sino negocio quiere decir desarrollar una empresa, desarrollar un emprendimiento, un proyecto, llevarlo a cabo. Claro que hay un producto y hay una ganancia. En este caso, el Evangelio, hay mucha confusión con respecto a la ganancia económica. ¿Y por qué digo que hay mucha confusión? Porque hay mucha gente que habla de que el Evangelio es para que la gente, para sacarle el dinero a la gente. Hay mucha gente que habla de que el Evangelio es para manipular a la gente. Entonces ustedes se van a encontrar, alguno ve algún reel, 2 reel, 10 reel, 100, párenle. ¿Alguno se le acalambra ahí las piernas cuando van al baño? No me digan quién. Pará, diría mi hija. Aguantá. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que vienen personas que hablan cosas, pero cuando yo voy comprendiendo de que este es un negocio de amor, donde lo que se da es espiritual, donde lo que ganamos es espiritual, y claro que lo espiritual produce lo material. El apóstol Pablo en una parte hablando, ¿no?, de algo que le pido a Dios gracia para poder compartirlo, dice: si sembramos lo espiritual, es mucha cosa cosechar lo material. Quiere decir que hay una ley espiritual de que en lo que nosotros somos ministrados de lo espiritual, también podemos bendecir en lo material.
¿Me van entendiendo? Pero ese no es el propósito de esto. El propósito de esto es poder comprender principios de la palabra de Dios. Y uno de los principios de la palabra de Dios es los diseños, principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cosas en el Evangelio que nacen y mueren en mí. ¿Cómo mueren en mí? Porque el día que yo parto de esta tierra, no me lo puedo llevar. Pero en el Evangelio hay cosas que nacen en mí, pero se reproducen en otros. Por ejemplo, la fe. A ver, fíjese, a ver, no, ya entramos en el tema. Pero para que usted pueda ver, cuando el apóstol Pablo dice la fe no fingida, que dice, a ver, ahí si lo encuentro, acá está, Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti, ¿qué? También. O sea que la fe bendijo a la abuela. Claro que la bendijo. Pero no quedó en la abuela, de la abuela pasó a la hija, a Eunice. El que quiera tener un hijo ya saben los nombres, le pueden poner. Loida y Eunice. Pero no quedó solamente en la hija de la abuela, en la madre de Timoteo, sino que también pasó a Timoteo. Ahora, ¿cómo se pasa la fe? Y dice la Biblia, la fe viene por el oír, o sea que Loida le habló palabra de Dios a Eunice y Eunice le habló palabras de Dios a Timoteo. Porque la fe es Cristo. Entonces, Loida le habló a Eunice de Cristo y Eunice le habló de Cristo a Timoteo. Entonces, la fe, el pan que le estaba hablando hace rato, no se lo comió solo Loida. Se lo compartió a Eunice y Eunice se lo compartió a Timoteo. Ahora, Timoteo no se lo compartió solamente a su generación, en el caso que haya tenido hijos, sino a la congregación y entró en el negocio de Dios. Todo es parte del negocio de Dios, que la fe sea impartida, pero Timoteo ya no solamente horneaba un pancito, ahora tenía que hornear, no sé, 100 panes, 1000 panes. Vamos a enviar un pan a Éfeso, que lo mandan ahí a Timoteo. Vamos y a donde ha estado sirviendo este varón. Ahora, la bendición es exactamente lo mismo porque es el diseño de Dios. Vaya conmigo para ir entendiendo un poquito esto. Ahora sí a Génesis, capítulo 28, versículo 10. ¿Alguno ha leído la historia de Job, de Jacob? Amén. 1, 2, 3, 4, 5. Lean la historia de Jacob y comiencen con Abraham, con Isaac, en realidad toda la Biblia. El apóstol Hugo Pacheco preguntó quién había leído toda la Biblia. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque la verdad que por ahí hacemos un salpicón y todos tenemos que leer toda la Biblia. Pastor, ¿y eso es
es bíblico, está al alcance de la mano, hágalo, bendito. Claro que hay gente que no tuvo toda la Biblia, hay gente que tuvo una porción, otra porción y aún así fueron salvos. Salvación es tener a Jesucristo, pero si tengo la Biblia, tengo todo el diseño de Dios. Aprovechémoslo, nos va a bendecir. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y halló un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Y qué pasó? Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese esto. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso quiere decir los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Dice, y todas las familias de la tierra que serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Punto. Es importante entender que el diseño de Dios es uno. El diseño de Dios, digan conmigo, Dios tiene un solo diseño. Dios tiene un solo diseño. Vemos en la palabra de Dios cuando le dice a los discípulos, Jesucristo le da la gran comisión y le dice, id por todo el mundo y predicad. Fíjense, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. Pero ¿cómo comienza esto? Y por todo, ¿dónde? El mundo. Volvemos a Génesis, capítulo 28, versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Diga todo el mundo. Porque si dice te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste, es todos los puntos cardinales. Y dice, y todas las familias de la tierra que serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya que hecho lo que te he dicho. Habíamos compartido el domingo pasado que Cristo es la palabra. O sea que todo lo que está incluido en esta revelación, en esta promesa, está avalado por la palabra, y la palabra es Cristo. Y la palabra que es Cristo es la gloria de Dios, la imagen misma de Dios, y en la plenitud de Dios revelado. O sea que todo esto está sustentado sobre una roca que es Cristo. Pero tenemos que comprender cuál era el diseño. Diga conmigo, toda la tierra. Era un diseño pequeño, abarcaba toda la tierra. Entonces, una de las primeras cosas que Dios tiene que traer a nuestras vidas, fíjense lo que dice esta palabra. El versículo, será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Y qué? Te extenderás. A ver, trate de abrir los brazos. Ahí donde se puede. Extiéndase. No, acá están siendo escasos. Extiéndase. Te extenderás. Te extenderás. Abarcar, cubrir, alcanzar. Te extenderás. O sea que el diseño que Dios nos habla es un diseño de expansión. Volumen, no para los costados, para arriba. Crecimiento. Te extenderás. Hay que familiarizarnos con la palabra de crecimiento, de expansión, de extensión, porque eso está sustentado por Cristo. Todo lo que le habla acá está sustentado por Cristo y lo hace Cristo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, Cristo lo va a hacer dentro tuyo. Cristo lo va a hacer desde vos. ¿Me va entendiendo? ¿Cómo me voy a extender, pastor, si no puedo llegar al fin de semana? ¿Cómo me voy a extender, pastor, si no conozco las cataratas del Iguazú? Mi esposa pacto por esa palabra. Te extenderás porque lo va a hacer el Señor. Te vas a llegar porque lo va a hacer el Señor. Ahora, ¿para qué vas a llegar? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué nos moviliza el Señor? Porque porto una palabra, diga. Porque porto evangelio. Porque hay evangelio, hay Cristo dentro mío que va a llegar. ¿Por qué me va a llevar el Señor a conocer lugares bonitos? Claro. Pero para cumplir un propósito. Para llevar una palabra. ¿Por qué tenés la tía que tenés? Diga, para llevar una palabra. ¿Por qué tenés la suegra que tenés? ¿Ves que ya se está extendiendo? Está comprendiendo de que todo lo que Dios me da, ir por todo el mundo y predicar, también tiene efectos colaterales o adversos. Lo vemos con Marcos, dice, hay serpiente, hay veneno, hay cosas malas, dice, nada les hará daño. Hoy no quiero ir a tal lado porque hay, no sé, esa familia está embrujada. Vas a tener que ir porque estás portando una palabra de Dios y esa palabra va a hacer la obra. 2, 3, amén. Vas a ir con el envío de Dios, pero diga conmigo, portando una palabra. Porque esta promesa no está fundamentada en Job, en Jacob, la tengo con Job.
Está fundamentada en el que dio la palabra. O sea que, mira alguno, yo voy a mirar acá, Dios no está esperando tus capacidades. Mira, dígaselo a alguien. Dios no está contando con tus capacidades, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. No, es que yo soy tímido. ¿Alguno es tímido? A Dios no le importa. ¿Alguno tiene miedo a la oscuridad? A Dios no le importa. ¿Alguno no tiene plata? A Dios no le importa. Porque Él no está dependiendo ni de tu plata, ni de tu fuerza, ni de tu valor. Él está dependiendo de una palabra que ha depositado dentro tuyo. Entonces lo que tienes que aprender a reconocer el Cristo que portas, la palabra que portas. Porque Dios no está dependiendo. Yo le daría un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios no depende de mí. Imagínese depresivo, me levanto tarde, no hago la tarea, no, imagínese ahí Dios diciendo, con este no llegamos a ningún lado. Pero Dios ve al revés. Hay una palabra en su espíritu que va a ser despertada por una voz profética. Hay una palabra, no estoy dependiendo de que si sabe o no sabe, si tiene capacidades o no tiene capacidades. La palabra hará todo aquello por lo cual lo envié. La palabra lo va a hacer en mí. Yo tengo que aprender a viajar en la palabra. Yo tengo que aprender a moverme en la palabra. Es la palabra la que lo hace. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a emprender? La palabra lo hace. Cristo lo hace. ¿Cómo venzo? La palabra lo hace. Entonces dice, te extenderás. Amado, algo que hay que aprender. En otra parte dice, ensancha el sitio de tu tienda. No seas escaso. Alarga tus cuerdas, extiende tus cortinas. ¿Por qué? Porque te extenderás. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ensancha el sitio de tu tienda. Isaías 54:2. Tome esta palabra, bendito. Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Decirle que tener al lado, no seas escaso. Alarga tus cuerdas, refuerza tu estaca. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia, ¿qué? Heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Ensancha. ¿Cómo es la visión? ¿Cómo es el diseño? Diga conmigo, amplio. Abarca todo el mundo. Abarca toda la tierra. Entonces, lo primero que tengo que comprender es que en el diseño hay expansión. Y esa expansión a mí me habla. No seas escaso. No sé si a usted le habla. No seas escaso. No seas escaso. Hoy, ¿qué voy a hacer con mi esposa? No sabe leer. No sabe tratar bien a la gente. No sabe, no importa. Hay una palabra dentro de ella. Ella se está extendiendo, se está ensanchando. ¿Por qué? Porque está orando, está adorando, está sirviendo a Dios. Se está preparando para que esa palabra la lleve a donde Dios ha dicho. No, es que yo no sé. Claro que no sabes, pues. Es que yo tengo miedo a los diablos. Sí, todos le tenemos miedo al principio, pero cuando decís en el nombre de Jesús, ay,
Y ve cuando le ha venido algún perro bravo, usted ha hecho algún movimiento, el perro se ha quedado quieto y usted ya entendió, ya está, ya le entré. Hay veces que no funciona, ¿no? Pero en el nombre de Jesús, no va a decir San Roque, ¿eh? Diga en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay algo. Mire, yo le voy a decir algo. La Biblia dice, la Biblia dice algo. Fíjense lo que dice. Aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 19. Fíjense. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien hacen. También que los demonios creen. ¿Y qué pasa? Tiemblan. Entonces yo tengo una situación ahí a las 3 de la mañana y se mueve algo raro y yo de pronto empiezo a temblar. ¿Sabe qué? El demonio también cree en la palabra que porto y está temblando. Pero yo de este lado estoy temblando y no estoy creyendo en la palabra que porto. Pero cuando comienzo a creer en la palabra que porto, ya dejo de temblar o con temblor y todo. Digo, en el nombre de Jesús, todo tormento se va afuera. En el nombre de Jesús, toda maldición se va afuera. En el nombre de Jesús, toda pesadilla se va afuera. Uno de los dos le va peor. No se trata del temblor. Se trata de la palabra que portas. Se trata del Cristo que porta, no es tu habilidad, no es tu capacidad. La sangre de Cristo tiene poder, declare, a la hora que sea. Llega una enfermedad, una situación, declare, la sangre de Cristo tiene poder, porque el poder no está en mí, el poder está en la palabra. Diga conmigo, porta una palabra. Porta una palabra. Entonces dice que los demonios creen. Y ya Dios como que vio cuando los boxeadores, eso es el Señor en un rincón del cuadrilátero diciendo, pegale, mira, es lento con este brazo, pegale ahí abajo. Nos está adelantando, no la técnica de pelea. Ellos están temblando. Están temblando. Y uno también de este lado, yo también estoy temblando. Bueno, él no lo sabe, no se lo demostré. Ellos están temblando. Pastores, que hay una bruja en la esquina, está temblando. Saben que los siervos de Satanás son los más miedosos, pero es tanto el miedo que tienen que parece que no lo tienen, porque usan ese miedo para impartirlo en otra persona. Yo le voy a decir algo, amado, que el miedo que uno experimenta tiene que ver con esta palabra, no es lo que en la palabra que estás teniendo, estás portando, está temblando, sino es la naturaleza caída la que está temblando. ¿Alguno me entendió? Lo explico de otra manera. Usted se despierta, no sé por si le pasa a alguno, y de pronto tengo miedo, y de pronto los niños lloran, y está teniendo una batalla. Ese miedo que usted está sintiendo no es suyo. Lo suyo es la palabra. Ese miedo les pertenece al diablo. Ellos creen y tiemblan. Señor, usted declare, yo rechazo este miedo. Yo rechazo este temblor. Porque a mí no me has dado espíritu de cobardía, sino que me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la palabra que portas, iglesia. Te tienes que parar en la palabra lo va a hacer. Va a orar, va a ministrar, va a tomar un desafío de negocio, va a crecer en algo y las piernitas te tiemblan. No, en la miseria está temblando.
Usted sacúdase de ese temblor y digan: los demonios tiemblan, los hijos de Dios están firmes, están sólidos, plantados sobre la roca. Esta palabra es para entender de que dentro del diseño, diga conmigo, dentro del diseño sustentado por Dios está la expansión. Dentro del diseño sustentado, todo esto está sustentado por una palabra dicha. No te dejaré, ay, 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 no te dejaré. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa palabra haya hecho es Él obrando, es Él actuando, pero yo tengo que reconocer que me ha dicho. Mi espíritu tiene que oír qué es lo que Dios me ha dicho, qué es lo que Dios me ha hablado. Reconocer su palabra. Ahora, dentro del diseño de su palabra, diga conmigo: extensión y bendición. Fíjense esto. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y toda la familia ¿de qué? De la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra cosa importante de saber: saber reconocer la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Cómo se come? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo nace? ¿Cómo viene? ¿La tengo? ¿No la tengo? ¿Soy bendito? ¿Soy maldito? ¿Soy neutro? Fíjense esta palabra. Y todas las que... ¿Cuántas familias hay en la tierra? Muchas. ¿Cuántas familias hay en la tierra? O sea que si Él no va, ¿qué es lo que no va? La bendición. Porque si Él porta la bendición, es porque Él es bendición. Vaya conmigo rapidito. ¿Dónde nace esta promesa? Esta promesa no nace con Jacob, nace con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y que te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y que serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra. ¿Cuánto involucraba esta bendición? ¿Cuánto involucraba el alcance de esta bendición? ¿Cómo es el grado de tu escuela? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo es tu hogar? Acá, cuando uno recibe esta palabra, lo que está recibiendo es una palabra transformadora de esos ambientes. Pastor, donde yo estoy son todos delincuentes. Pastor, donde estoy yo son todos burros. Son todos... ¿Cómo es? Bueno, cuando uno recibe esta palabra,
recibe una promesa transformadora. Esos lugares tienen que cambiar. Esos lugares tienen que ser transformados. Mi casa, diga, tiene que ser transformada. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué palabra tan poderosa, porque no dice tendrás bendición, portarás bendición, sino que te vas a volver una bendición. Pregúntele a un padre, ¿tus hijos qué son? Una bendición. Y pregúntele a un hijo, ¿tus padres? Tragan. Los hijos son la bendi. Estamos viendo que el Señor habla de una palabra, bendición. ¿Dónde comienza esta palabra? Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, versículo 27, para que pueda entender. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, deténganse ahí, ¿qué es una bendición? Un regalo. Fíjense, y los bendijo Dios, ¿y qué? Y les dijo, es una palabra de autoridad y de legalidad. Es una palabra de gobierno. ¿Me están entendiendo? Porque usted está recibiendo hoy día una palabra de que será bendición. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Porque será bendición. ¿Por qué? Y porque ahora cocino rico. Será bendición. ¿Por qué? Porque antes me enojaba, ahora no me enojo. Es una bendición. Ya eso ya es una bendición. Esto es más de que tengas buenas actitudes, sino que comprendas que ser una bendición es ser una palabra, ser una promesa de Dios, volverte una promesa de Dios, una bendición de Dios. Dios dijo de mí y eso que ha dicho de mí está impactando en mi familia. Dios dijo de mí y eso que dijo de mí está impactando en la sociedad. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Ve que vuelve a hablar de esta expansión de la tierra. Amado, yo creo que esta palabra es para comenzar a pedirle a Dios que nos ayude a ensanchar esa capacidad. Toda escasez, toda limitación. Cuando uno comprende que la palabra lo va a hacer, usted descansa. Porque si usted tiene que pensar cómo lo voy a hacer, cómo voy a llegar, cómo voy a alcanzar, las posibilidades son limitadas. Pero cuando usted comienza a comprender, ok, se trata de la bendición, se trata de lo que Dios dice, se trata de lo que Él da. Fíjese, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Detengámonos ahí. La bendición debe ser gestionada. Yo tengo una bendición automática. Eso es un error. Usted no tiene una bendición automática. Usted tiene una bendición que necesita ser gestionada, necesita ser
operada, necesita ser administrada. ¿Sabe cuánta gente bendita hay, pero que no gestiona, no opera la bendición? No manifiesta la bendición. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta en estas dos palabras: sojuzgarla y señorear. Quiere decir de que la legalidad para la tierra, para que las cosas obedezcan, es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra de Dios debe ser manifestada, debe ser llevada a cabo, debe ser obrada con fe. Dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Sojuzgadla, señoread. Ahora, Génesis capítulo 9, la humanidad peca, se corrompe, y el Señor vuelve a hacer un pacto con Noé. Génesis capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Ve que bendición es una palabra de autoridad, de legalidad. Es un derecho, es un título de autoridad. Les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Ahora, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos, ¿qué? Son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os los he dado todo. ¿Qué te ha dado Dios en la bendición? Todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, ya tengo la bendición. Tengo que comenzar a manifestar esa bendición. ¿Cómo se manifiesta? Dice acá: el temor y el miedo de vosotros estará sobre tu esposa, sobre tu vecino, sobre tu patrón. La autoridad que Dios nos da son para las cosas y en este caso para los animales. En lo espiritual, la autoridad que Dios nos da también se aplica a la autoridad contra el infierno, la autoridad contra huestes de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas. Es la autoridad que se le da a la iglesia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 23. Muy bonita la palabra, pero el hombre pecó. ¿Y qué pasa cuando el hombre peca? Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta gloria, esta bendición opera en un lugar. Esta bendición, para que usted comprenda, esta bendición es que en la tierra reconozca la autoridad que Dios me ha dado en el cielo. ¿Cómo opera la bendición? ¿Cómo sé que hay legalidad? ¿Cómo sé que soy un bendito de Dios? Primeramente es porque es dado en el cielo. Desde el cielo responde a la tierra. Hay una palabra que se le puede hablar a la tierra y la tierra lo reconoce. Pero ¿qué pasa? Cuando hay pecado,
Yo soy destituido, diga conmigo, de autoridad. Soy destituido de legalidad. Entonces, pastor, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no estoy viendo autoridad? Tengo que ver la parte legal de pecado. Tengo que ver en qué he sido destituido. Y el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué nos vuelve a restituir? La fe en Jesús. Cuando recibimos a Jesús, esa bendición vuelve a ser restituida, pero en una gracia mayor, en una gloria mayor. Fíjese que algo de la bendición, Satanás se lo habla a Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 9. Dice, el 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense que Marcos capítulo 1, versículo 21. Quiero ver. No, es Lucas, discúlpeme. Fíjense, dice Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 6, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque ¿qué? Porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si te postras, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Detengámonos ahí. ¿Qué es lo que hizo Satanás para tomar la autoridad? ¿Cómo se le dio esta autoridad? Esta autoridad era la bendición que Dios le dio a Adán. Ahora, ¿cómo perdió esta autoridad? Por medio del pecado. Perdió legalidad en el cielo. La tomó, la usurpó Satanás aquí en la tierra. Ahora dice, a mí se me han sido dados y a quien la doy, dice, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Ahora, fíjese que Satanás le dice a Jesús, la forma en la que yo te bendiga, te dé autoridad, te dé poder, es que te arrodilles, te acuestes boca abajo, mostrándome reverencia. Esa es la forma en la que yo te puedo impartir, transmitir esa autoridad. Bueno, el Señor le responde, al Señor tu Dios adorará. Satanás lo deja, pero acá hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que la manera en que Satanás puede impartirnos es que yo esté postrado. En la manera en que el diseño satánico en el que el infierno puede golpear mi casa, arruinar mi matrimonio, arruinar mi economía, es que yo esté postrado, que lo adore, lo reconozca. Ahora,
la manera en la que Dios me bendice es que yo le adore a Él. Es una batalla, bendición, autoridad. Es una batalla de adoración, amado. Es una batalla de adoración y lo va a ir comprendiendo. Ahora fíjese lo curioso. Eso es lo que le dijo el diablo. Pero ya para ir terminando, Juan, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5, dice Jesús, versículo 4, Jesús dice, no, perdón, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre que le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjense lo que dice. Sabiendo Jesús, présteme atención estos 5 minutos, le va a bendecir. Sabiendo Jesús que el Padre Dios, le había dado todas las cosas, ¿en dónde? En las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar la cabeza. Comenzó a lavar ¿qué? Los pies. Comenzó a lavar ¿qué? Los pies. ¿Cómo se tiene que poner una persona para lavarle los pies a otra? De rodillas. ¿Cómo se tiene que poner una persona? ¿Qué es lo que quería el diablo? Que Jesús se arrodillara. Jesús tenía problema en arrodillarse. No tenía problema en arrodillarse. Pero es arrodillarse ante quién. Arrodillarse con qué propósito. Acá vemos el mayor sello de la bendición. ¿Cómo sé que cargo una bendición, que cargo legalidad de Dios? Porque ya no estoy hablando de un autito, de una casita, no estoy hablando de $1.000 millones de dólares, estoy hablando de una legalidad eterna, del que el cielo me reconoce, de que el cielo ya me ha habilitado cosas. ¿Cómo yo sé, cómo yo ratifico la bendición? Diga conmigo. Cuando aprendo a ser humilde, cuando aprendo que la bendición es espiritual, cuando aprendo lo que Dios me ha dado en las manos, la restitución que Él me ha traído. Antes el diablo era dueño de todas las cosas, ahora Cristo lo sacó. Cristo lo venció, ahora Él es el que puede dar. Yo ante Él me postro, yo ante Él me rindo y sirvo a mis hermanos. ¿Sabe cuál es la muestra, la referencia de un bendito? La referencia, la muestra, usted va a conocer un bendito. Primeramente porque no tiene problema de servir a otros. Un bendito no tiene problema, amado, si usted lo puede entender. Un bendito no tiene problema de servir a otros. Ahora, dice que le lavó los pies. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes. Ahora más los entenderá después. Esto es espiritual. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que estoy haciendo es impartirte la bendición. ¿Qué es lo que hace un bendito? Un bendito imparte la bendición.
Una persona cuando tiene una palabra de Dios, es palabra de Dios, le habla la palabra de Dios que tienen los otros. No se queda solo con la palabra de Dios. Yo soy un bendito, yo tengo gracia, yo estoy prosperando, Dios me da revelación, Dios me da sabiduría. No me quedo con eso, lo imparto en otro, bendigo a otro, lavo los pies de otro. Y dice una palabra, no tendrás parte conmigo. ¿Qué parte? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Eso que Satanás había contaminado, que nos había sacado, que tenía derecho legal de maldecir, ahora esa maldición se corta. Ya no tiene derecho legal sobre mi vida, diga. Ya no hay derecho legal de maldición. Iglesia, despierte. Ya no hay derecho legal de maldición. Usted no es un maldito. Usted es una bendición. Usted es un bendito. Tiene que extenderse, tiene que poner las manos. Tiene que habilitar, gestionar esa bendición. ¿Para qué me lavó los pies el Señor? Para que yo tenga parte con lo que Él ganó. Para que yo sea parte, diga, para que yo sea parte de su herencia, para que yo sea parte de su bendición. Yo no soy huérfano, yo no soy extranjero, no soy un maldito. Póngase de pie, amado. ¿Sabe cuánta gente camina postrado al infierno, creyendo que es un maldito, que es un pobre, que es un mendigo, que es una persona que no va a salir adelante, que no va a poder progresar, que no va a poder ver la mano de Dios, que no va a poder cumplir el sueño de Dios, que no se va a poder extender? Porque el diablo habla. Pero a mí se me está revelando. ¿Para qué Dios me bendice? Para hacer bendición. Cierre sus ojitos. Oramos por los amados también que están en la transmisión. ¿Qué restituyó Jesús lavándole los pies? ¿Qué fue lo que restituyó lavándole los pies a los apóstoles? Lavándole los pies a los apóstoles, me los lavó a mí también. Lavándole los pies es que Él le hizo parte de lo que el Padre le había dado. Le hizo parte. Abrazamos a los amados que nos han acompañado hasta este momento. Los bendecimos.